informa. O bien porque tenga el carácter de confidencial al corresponder a un ámbito privado de la persona jurídica. Desde luego que la discusión inicial de este asunto fue si las personas morales o jurídicas tienen datos personales que deban ser protegidos con base en el artículo 6º y 16 de nuestra Constitución. Ese fue el primer debate, si se puede equiparar las personas morales a las personas físicas en cuanto al tema de la protección de datos personales. Y se trató de establecer una especie de asimilación o de similitud entre ciertos datos que desde luego tienen las personas morales y que pueden asemejarse a los datos personales de una persona física. Y se dijo que sí tienen derecho a esa protección, que sí hay datos que son igualmente sensibles que los datos personales de un individuo, tratándose de personas morales. Por otro lado, en materia penal y en estricta referencia a los crímenes o delitos de lesa humanidad, la primera sala abordó el estudio en el que se delimitaron los alcances de la excepción de reserva a que se refería el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente en ese momento, estamos hablando de 2011, respecto a aquellos casos en los que dentro de una averiguación previa se investiguen hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos. En ese asunto se delimitaron los alcances del derecho de acceso a la información, el cual se concibió como regla general y se aceptó su limitación por el derecho a la protección de datos personales, lo cual reconocía la constitucionalidad de la denominada información confidencial. En este sentido se garantizó el acceso público para todas las personas, independientemente del interés que pudieran tener a los datos personales distintos. Sin embargo, cuando son distintos a los del propio solicitante de información, se estableció que ello solo procede en ciertos supuestos reconocidos expresamente por las leyes respectivas, y también se reconoció que la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia a la información. Noten ustedes que en este caso no se trataba exclusivamente del tema de protección de datos personales, se trataba de acceso a la información que obraba en una averiguación previa en poder de las autoridades ministeriales y que desde luego contiene información que normalmente es reservada en términos del propio artículo 14, entonces vigente, de la Ley de Transparencia. En relación con la categoría de información reservada, se reconoció su validez a partir del concepto constitucional de interés público, los cuales se identificaron con 14 supuestos, dentro de los que se encuentran el comprometer la seguridad nacional, menoscabar negociaciones o relaciones internacionales, dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las personas, etc. Asimismo, respecto a las averiguaciones previas, se precisó que se mantienen con el carácter de reservado, en atención a que la difusión de la información contenida en ellas podría afectar gravemente la persecución de delitos y con ello al sistema de impartición de justicia. A pesar de lo anterior, la ley previó como excepción a la reserva de las averiguaciones previas aquellos casos extremos en los cuales el delito perseguido es de tal gravedad, de tal magnitud, que el interés público en mantener la averiguación previa en reserva se ve superado por el interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables. Para ubicar ese caso de excepción de la reserva, el operador jurídico debía atender al contenido de los delitos que tipifican conductas en contra de la humanidad, así como lo dispuesto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual establece un catálogo sobre las conductas que deben considerarse como delitos de lesa humanidad, tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de la población, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, la tortura, la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada,
forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable. La persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional. La desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, así como otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, siempre y cuando estos actos se cometan en seguimiento de un plan preconcebido y en contra de la población civil. Asimismo, para ubicar la excepción de reserva respecto de violaciones graves, señaló que para que el intérprete determine si un caso concreto se ubica en el supuesto de excepción relativo a violaciones graves a derechos humanos y deba dar acceso a la averiguación previa correspondiente, es necesario que atienda a los lineamientos precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es que en este caso también es importante destacar que se confirmó o se mantuvo el principio general de reserva de la información que obra en una averiguación previa, pero se estableció, también con base en las propias leyes, una excepción cuando se trata de delitos de tal magnitud en el que el interés social vence al tema de la reserva de esa información. Hago referencia rápidamente a otro caso que es el relativo también a la privacidad que se establece o a la reserva de la información que obra en averiguaciones previas, pero en este punto la discusión era si la posibilidad de dar acceso a la información en una averiguación previa para alguna de las partes involucradas en esa averiguación pudiera ser considerada también como una excepción a la reserva de la propia averiguación. Y aquí el punto también interesante era la circunstancia de que alguno que tenga interés legítimo o jurídico en conocer esa información, porque está involucrado en esos hechos, la circunstancia de darle acceso a esa persona a esa información rompe con la reserva de la información. Es decir, ya levanta la reserva de esa información y puede ser consultada por cualquier persona. Ahí creo que habría que establecer una diferencia entre el acceso a esa información por parte de una de las partes o de uno de los involucrados y el acceso a esa información por parte de cualquier persona. El tema de la reserva pudiera mantenerse en relación con la generalidad de las personas y solamente darle acceso a quien demuestre un interés jurídico en conocer o en acceder a esa información. También tuvimos otro caso en el Pleno de la Corte en donde se cuestionaba qué sucede cuando en un juicio de amparo las autoridades responsables remiten información que ha sido previamente reservada. Y entonces las partes en ese juicio de amparo solicitan el acceso a esa información pues porque forma parte de ese expediente, porque forma parte de las pruebas que están ahí y porque desde luego será material probatorio que el juez tomará en consideración al momento de dictar su sentencia respectiva. Y ahí se decía, ¿qué hace ese juez o ese tribunal federal cuando tiene información que ha sido previamente clasificada como reservada por autoridad competente y que el juez la tiene en su expediente de amparo? ¿Qué tendrá que hacer con esa información? Como está reservada, guardarla en una caja fuerte y no darle acceso a las partes. ¿Será válido que un juez tome en cuenta esas pruebas sin que las partes hayan tenido la oportunidad de conocerlas y en su caso de alegar en relación con esa información? También se vio que era muy difícil establecer una solución única. Dependía de cada caso, dependía del tipo de información y dependía de lo que era la litis o la materia de ese juicio. Entonces se determinó que, desde luego, los jueces no tendrían la facultad para cambiar el estatus de reservada de esa información, porque los jueces no serían autoridad competente para hacerlo de esa manera. Tampoco los jueces podrían darle acceso a esa información a cualquier persona distinta
de las partes en ese juicio y se determinó que sí debía, valorando estos aspectos, darle acceso a las partes en el juicio de amparo para conocer de esa información lo que fuera idóneo y necesario para temas de la propia defensa o el propio alegato para la decisión del juicio. También puede ser que haya mucha información que sea reservada y que no tenga vinculación con lo que se está discutiendo en ese juicio de amparo, y en esta medida no hay que hacer una apertura total o un acceso total, sino a las constancias que sean idóneas y que tengan vinculación directa con lo que se va a resolver en este. Bueno, pues estas son algunas de las resoluciones que se han tomado en relación con información reservada, protección de datos personales por parte de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, por lo que hace a la vertiente del derecho a la salud, que es el otro aspecto que se va a analizar en este foro, por lo que hace al derecho a la salud, quisiera comentarles que se ha dicho que la efectividad en el ordenamiento nacional de este derecho y sus condiciones de aplicación fueron abordadas por la Suprema Corte al analizar la constitucionalidad del artículo 271, párrafo segundo, de la Ley General de Salud. Este precepto establecía que cualquier cirugía estética y cosmética relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo debería efectuarse solamente en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidas por profesionales de la salud, quienes, acorde con el artículo 81 de la Ley General de Salud, debían encontrarse autorizadas por la Secretaría de Salud conforme al reglamento correspondiente.